necesariamente son bacterias, son también virus, levaduras, y estas se confinan principalmente en lo que conocemos como intestino grueso o colon. ¿Por qué se confinan principalmente allí? Y esta es pregunta de prueba, tienen que manejarlo. Allí, su compañero al final. ¿Ella o...? ¿Por qué se concentran o se confinan estos microorganismos en el colon? Porque no hay tanto movimiento como de líquidos, por ejemplo, la bilis, el jugo pancreático que pueden alterar el medio del intestino, el duodeno, intestino, ¿verdad? Refiere que en el grueso se consideran, y su compañero tiene razón, porque de alguna manera las condiciones son idóneas para justamente estos microorganismos. ¿Y por qué? Tal como su compañero lo mencionó, primero por la cantidad de bilis. ¿Por qué? Porque la bilis de alguna manera tiene acción antimicrobiana. Entonces pensemos que se secreta jugos biliares desde la vesícula biliar, eso pasa al intestino delgado, porque hay que digerir las grasas, porque hay que emulsificarlas. Entonces en el intestino delgado vamos a tener una mayor concentración de bilis, y esta bilis funciona o tiene la función de antimicrobiana. Otra consideración, los niveles de oxígeno no son favorables para, en este caso, la microbiota intestinal. Por lo mismo, si ustedes viajan a Australia o a Bélgica y quieren hacerse un lavado de microbiota intestinal, quieren reiniciar su microbiota intestinal, les colocan en este caso una sonda vía rectal y le administran oxígeno u ozono. Y eso se conoce hoy en día como oxigenoterapia o ozonoterapia. ¿Para qué sirve? En este caso, para eliminar la microbiota intestinal que vendría siendo la no adecuada, que desde ahora en adelante la vamos a llamar disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Y esto también, conceptos claves. Hay una menor diversidad de bacterias y hay una menor concentración de bacterias. ¿Quién me puede explicar en qué consistiría cada una? ¿A qué hago referencia cuando menciono menor concentración? La disbiosis intestinal vendría siendo la alteración de la microbiota, una disrupción del microbiota intestinal normal. Y se caracteriza por tener una menor diversidad de bacterias y una menor concentración de bacterias. Cuando digo en la disbiosis intestinal yo tengo una menor concentración de bacterias, ¿a qué hago referencia? Al número de bacterias. Si mi microbiota intestinal considera 1000 especies, en disbiosis intestinal yo podría perfectamente solo tener 500 especies. Hay una menor cantidad, pero también menor diversidad. No solamente, o sea, ahí está explicando la diversidad. En concentración vendrían siendo, de estas 500 especies, tengo 1.000.000 de bacterias, pero solo de 500 especies. En el caso de la microbiota, tengo 1000 especies, pero tengo 5 millones de bacterias. ¿Se entiende? Si yo colocara una microbiota en estado de eubiosis intestinal, que vendría siendo mi microbiota en equilibrio o en estado normal, eubiosis intestinal, yo tengo, no sé, 1.000.000 de bacterias, pero de este 1.000.000 de bacterias yo tengo 1000 especies. En disbiosis, que vendría siendo la forma alterada, yo tengo 500.000 números de bacterias, números, pero en términos de especies tendría 500. Entonces, en términos de concentración y en términos de diversidad, hay una diferencia entre los estados de eubiosis intestinal y disbiosis intestinal. ¿Se entiende? Lo de las especies, sobre todo, que quizás después, pero tienen ya microbiología. ¿O tuvieron? ¿O están cursando? Tuvimos y tenemos. Recuerden que hay diferentes especies.
especies, pero aquí yo estoy hablando de una cantidad de especies disminuida, pero también de la concentración total, de la cantidad de bacterias que están concentradas en este caso en el colon, principalmente. ¿Por qué? Por los niveles de oxígeno, los niveles de bilis, que funcionan como antimicrobianos, y también los niveles de pH. ¿Ya? Esas tres condiciones generan que en mi intestino grueso se den las mejores condiciones para albergar microbiota intestinal. Profe, ¿cuáles eran? ¿Bilis, pH? Bilis, oxígeno y pH son las tres principales. Ahora, no es que no haya microbiota en otras zonas anatómicas. Por ejemplo, en la piel, la microbiota cutánea es fundamental para la salud dérmica. La microbiota vaginal, y en este caso a nivel del pene, también va a ser fundamental para el cuidado de estas zonas anatómicas. ¿Ya? Cuando una persona tiene una infección a nivel vaginal, eso es disbiosis a nivel vaginal. Hay una alteración de la microbiota vaginal, ya sea por, no sé, orinar en un lugar que no presentaba la higiene adecuada, o por ejemplo, por infecciones de transmisión sexual. Si no se utiliza un condón vaginal más un condón en este caso masculino, al momento del coito, obviamente va a haber traspaso de microbiota entre una persona y otra. Y eso, dependiendo de la microbiota vaginal, puede ejercer repercusiones a nivel intravaginal, porque precisamente no es tan fácil mezclar microbiotas, por decirlo así. Y sobre todo, no sé, si son con personas distintas, claramente eso puede traer repercusiones, porque va a haber una mayor mezcla de distintos tipos de microbiota. Y pasamos de un estado de eubiosis intestinal a disbiosis intestinal. ¿Por qué? Porque justamente van a emerger de aquí algunas bacterias que son patógenas. Estas bacterias patógenas se van a comer, por decirlo así, la comida de las bacterias beneficiosas, y además van a empezar a secretar distintos componentes que evitan la vida de la microbiota, en este caso normal, o de eubiosis intestinal. Ahora, ¿cómo llegamos de esto a esto? Y es una palabra, o sea, es un concepto que todavía no se ha desarrollado muy bien, porque todos piensan, ¿es la enfermedad la que me causa disbiosis? ¿O es la microbiota la que genera disbiosis y luego la enfermedad? Voy a tratar de esquematizar eso porque no veo como dudas. Si ustedes me facilitan 10 personas que no tienen depresión, y aquí a la izquierda 10 personas que sí tienen trastorno depresivo mayor, diagnosticado, no sintomatología de depresión, que tengan ojo con eso, siempre en las noticias los titulares dicen tanto por ciento de la población chilena tiene enfermedades de salud mental. Ahí muchas veces confunden la sintomatología con el diagnóstico. La persona que tiene trastorno depresivo mayor está en un estado de disbiosis intestinal para depresión. La persona que no tiene depresión está en un estado de eubiosis intestinal para la depresión. Ambos tienen, en este caso, una microbiota diferente. ¿Cuál es la duda en lo que se está tratando de rebatir? ¿La depresión provocó la disbiosis o la disbiosis provoca la depresión? Y eso es lo que hoy en día están tratando de descubrir los investigadores, porque en toda patología se encuentran diferencias. Comparamos personas sin diabetes mellitus, personas con diabetes mellitus. Las personas con diabetes mellitus siempre van a presentar disbiosis de acuerdo al patrón normal. Pensemos en cualquier enfermedad intestinal, que fue lo primero que se descubrió, obviamente. Personas con enfermedad de Crohn o síndrome de intestino irritable presentaban una microbiota diferente a la, en este caso, personas sanas. Ahora, ¿cómo se va a constituir la microbiota? Se supone que a nivel de embarazo nosotros nos encontramos en un medio estéril de bacterias y que la primera colonización vendría siendo a partir del parto. Entonces, primer factor que va a regular la composición de la microbiota, si el parto fue vía vaginal o fue vía cesárea. ¿Por qué podría influir eso? ¿Por la microbiota vaginal? Exacto.
todos los neonatos que nacen vía vaginal van a pasar por el cuello uterino y posteriormente por el canal vaginal, que es rico en microorganismos. Y allí tenemos la primera colonización, que es fundamental. Los niños que nacen vía vaginal tienen mejores componentes a nivel de inmunidad hasta los 5, 6, 7 años. Es lo que se ha investigado hasta ahora. Estos niños todavía están siendo monitoreados. Que las personas o neonatos que nacen vía cesárea. ¿Por qué por vía cesárea no es la más adecuada? Porque en este caso el neonato va a salir desde la zona abdominal y no va a pasar por ninguna zona de colonización importante. Consideren que la cesárea es bastante estéril. La cesárea como cirugía se realiza en condiciones de bastante asepsia, en donde no hay microorganismos cerca. Por el contrario, se sanitiza todo, se higieniza todo, para que justamente no haya microorganismos. Comparen eso con, en este caso, nacer por vía vaginal, en donde voy a pasar por una fuente rica de microorganismos. En Estados Unidos hay un investigador que se llama Domínguez Bello, que la lleva en este tema. Toma niños que nacen vía cesárea, les toma los fluidos vaginales y los baña. Luego de nacer por cesárea, los baña en fluidos vaginales. A los 30 días, luego del nacimiento, estos niños recuperan algo de microbiota vaginal, pero nunca en comparación con los niños que nacen vía vaginal. Domínguez Bello está siguiendo a todos estos niños a ver si a los 6 años, 10 años, 15 años, 20 años se mantienen estas diferencias. Pero al menos hasta los 5 años, los niños que nacen vía vaginal tienen mejor respuesta inmune que los niños que nacen vía cesárea. ¿Por qué? Porque la microbiota regula la inflamación. Una microbiota intestinal saludable regula la respuesta inmune. Y no solamente la regula, es fundamental en esta respuesta. Entonces tenemos que la colonización inicial es fundamental, ¿ya? En este momento nosotros compartimos alrededor del 70% de la microbiota basal aquí en esta sala, pero hay un 30% que nos diferencia, y eso depende de cómo nos hayamos comportado durante toda nuestra vida. Generalmente se dice, si quisiéramos hacer una línea de tiempo, y aquí colocamos, no sé, 1 año, 90 años, pensando en el eje X, el tiempo de mi vida, y aquí la concentración de bacterias, esto vendría siendo así. Al momento de nacer no tenemos colonización, a los 20 años debería haber cierta estabilización, y luego cuando empieza la edad, empieza a bajar. Esta hipótesis es la que generó, es decir, justo cuando nosotros tenemos 80, 90 años, aparecen las enfermedades mentales y neurodegenerativas. Tendrá algo que ver con la microbiota, y allí se postula el eje microbiota intestino-cerebro, y que hoy en día también es un tópico del cual se investiga bastante. ¿Ya? En ese sentido, les voy a explicar después cuál es el mecanismo, pero lo que quiero que entiendan es esta evolución, para que entiendan los factores que influyen en la microbiota. Pregunta de prueba: ¿cuáles son los factores que influyen en la microbiota intestinal? Y explique cómo pueden ir modulando. Primero ya vimos el parto. ¿Qué creemos? Después, ¿qué puede venir que puede influir en la microbiota? La alimentación. Sí, la alimentación, pero durante los primeros 6 meses, La la exposición. lactancia materna. Ah, ¿Por qué? Porque la leche materna tiene prebióticos, que vendrían siendo carbohidratos complejos que no pueden ser digeridos por nuestro sistema gastrointestinal, pero sí por las bacterias. En palabras simples, es su alimento. Las bacterias, para que puedan proliferar, para que puedan desarrollarse, para que puedan hacer una comunidad. No sé si vieron la película de los Minions, cuando están en esta cosita de hielo. Ya, allí ellos estaban haciendo comunidad. Pensemos en algo similar a la microbiota, pero esta comunidad solamente la pueden realizar cuando tenemos las condiciones idóneas: pH, oxígeno y bilis en concentraciones normales para poder vivir, pero también requieren de alimento. Y el alimento proviene justamente de los prebióticos, contenidos, por ejemplo, en la leche materna.
¿Ya? Entonces, al momento que nosotros entregamos lactancia materna exclusiva, estamos brindando prebióticos o fibras que solamente las pueden digerir estas bacterias y con ello ya se van a poder alimentar y así en este caso proliferar y poder quedarse justamente en nuestro cuerpo. También hay otro fenómeno interesante entre el parto y la lactancia materna que vendría siendo el apego. Por eso es tan fundamental que el apego no solamente se dé con la madre, sino que también con el padre. Pensemos que hay microbiota cutánea que yo puedo traspasar. Y por lo mismo los hospitales deberían orientar a ser cada vez hospitales amigos, en este caso, de este tipo de iniciativas, en donde se le permita a la madre poder traspasar microbiota cutánea y al padre también, junto con los otros beneficios del apego. Entendiendo que los ritmos circadianos o la misma frecuencia cardíaca, al colocar al neonato en la zona del pecho de los padres, ayuda incluso a tranquilizarlo, porque el corazón funciona, recuerden, con impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos se pueden llegar a coordinar y con ello de alguna manera generar una mejor regulación de la frecuencia cardíaca del lactante. Lactancia materna, 6 meses. ¿Qué comienza acá? Porque su compañero Pablo mencionó, alimentación. ¿Qué nutrientes acabamos de decir que son fundamentales para la microbiota? Los prebióticos, que vendría siendo fibra, no digerible y altamente fermentable. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Los prebióticos son un tipo de fibra no digerible, porque no lo podemos digerir con nuestras enzimas, pero es altamente fermentable. Fermentable justamente por estas bacterias que luego las van a digerir. Cuando yo consumo un prebiótico, esto llega a la microbiota, y la microbiota, y esto es fundamental para entender cómo la microbiota regula todas las funciones fisiológicas que le acabo de decir, porque han sido al profe que es mentiroso, ¿cómo las bacterias van a regular mi estado emocional mental? Bueno, aquí va la primera explicación, porque hay varias. El prebiótico lo toma el microorganismo, lo digiere y genera lo que conocemos como ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta funcionan como un fármaco. Pueden llegar a ciertas células e inducir respuesta. Son 3 los principales: acetato, butirato y propionato. Para el caso del butirato, las neuronas tienen receptores de butirato. Entonces, dependiendo de cuánta fibra prebiótica consuma, qué tan bien está mi microbiota, voy a generar una cantidad de ácidos grasos de cadena corta idóneos, y esos van a tener ligando en distintas células del organismo: intestino, estómago, páncreas, tejido adiposo. Señaliza muy bien en el tejido adiposo. Y en este caso, las neuronas. ¿Ya? Y a partir de ahí es que uno podría proponer que la persona independiente que haga restricción calórica, si su microbiota intestinal es de una persona obesa, no va a poder de alguna manera reducir su composición corporal a niveles idóneos hasta que haga una modificación de la microbiota. Y por eso es que en países como Bélgica, Australia, es bastante popular esta ozonoterapia, oxigenoterapia, para poder hacer un lavado de la microbiota intestinal. ¿Ya? Aquí en Chile hay algunos centros en Santiago que venden el servicio. Aproximadamente son 3 sesiones por 120.000 pesos. Te prometen la panacea, que se te va el acné, se te va la depresión, va a regular tu glicemia, etcétera, etcétera. ¿Por qué no deberían creerle a este método? Porque depende igual de que después la propia persona adquiera los hábitos como consumir los probióticos para recolonizar la microbiota. Muy bien. Si hemos hablado en todo este momento que la microbiota depende de nuestras actividades diarias, si yo le hago un lavado a esta persona y le introduzco la sonda a nivel rectal, saco toda su microbiota, lo dejo limpiecito, no hay nada en su intestino grueso, ¿cómo se va a recolonizar después? Con lo que uno consume.
con las mismas actividades diarias que uno realizaría. Entonces, de alguna manera, es complejo que te prometan todos estos beneficios sin antes involucrarte otra microbiota. Muy distinto ocurre en Bélgica o en Australia, en donde hay centros de donantes de microbiotas, donde se busca la persona genéticamente ideal, que tenga todos los parámetros de forma ideal, se toma su microbiota, se congela. Esa luego se pasa por una licuadora con suelo fisiológico y allá te hacen el lavado, pero también en este caso te administran una microbiota para que llegue a colonizar en tu intestino. Y con eso uno podría decir que sí, hay mejores resultados. Socialmente no es muy aceptado. Pensemos en Chile, el tema de las fecas o las deposiciones es un tema tabú. Nadie habla de las fecas, nadie habla, ¿saben qué? Hoy día defequé, tenía escala de Bristol 4. Creo que debería hacer algo. ¿No? Nadie va a andar contando, oh, estoy ando con diarrea, ¿qué puedo hacer? Pensemos que tanto la orina como las fecas son un indicador de nuestra salud. Entonces en Chile es muy difícil que eso funcione porque van a decir, no, tengo que recibir fecas de otra persona y aparte no solo recibirlos, sino que me los van a introducir a mí. Es complejo. Ya el solo hecho de administrarse una sonda a nivel rectal en Chile va a generar como un rechazo. El administrarse microbiota a otra persona, más rechazo. Y aparte esto requiere de dinero. Pero nosotros recreamos nuestras propias microbiotas. ¿Cómo? Nosotros hacemos nuestras propias microbiotas. Sí, desde que nacemos. Porque las personas se tienen que administrar de otras. Porque si yo tengo una condición, por ejemplo, tengo depresión, he utilizado antidepresivos clásicos toda la vida, he hecho mindfulness, yoga, todo, no me ha servido nada. Y alguien me dice, ¿sabes qué? Quizás es tu microbiota. Entonces, como mi microbiota está enferma, si yo me la extraigo o la saco, mis hábitos van a volver a que recolonice la misma. Por eso la gente busca en este caso otra microbiota. Pero, profe, ¿Ah? tener una microbiota, ya, me pasan una microbiota saludable, ahí, pero yo sigo con mis hábitos normales, ahí la microbiota se mantiene. Sería como algo en este caso compensatorio. Puede que se mantenga la mitad y la otra se pierda, si es que no cambio mis hábitos. Pero lo importante es lo que ustedes están extrayendo. Depende más de los hábitos que de lo que yo me pueda administrar. Porque estos microorganismos solo van a crecer, recuerden, cuando están las condiciones idóneas. Oxígeno, bilis y pH. Si esas condiciones idóneas yo no se lo doy, es muy difícil que colonicen. Aunque usted se compre el mejor probiótico del mundo, con 100 billones de bacterias en la pastilla, si yo no le ofrezco las condiciones idóneas para que pueda colonizar, no va a colonizar. Y eso es lo que hay que entender también. ¿Ya? Vamos en los 5 años. Ya sabemos que la alimentación juega un rol fundamental. Profe, ¿por qué se enferma la microbiota? La microbiota intestinal no es que se enferme, solamente que cambia. Aparecen bacterias que son patógenas. ¿Y no disminuye, pues? ¿Va a disminuir? Las patógenas generan condiciones que no son idóneas para las bacterias que son positivas para nuestra salud. Y eso provoca un desbalance, que es lo que conocemos como disbiosis intestinal. ¿Ya? ¿Por qué van a aparecer las malas? Todavía no hablemos de las malas, hablemos solamente de las sanas, de las idóneas. Ya, 5 años. ¿Qué factores creen también que puede jugar un rol fundamental en la microbiota? Ya hablamos de la alimentación, necesitamos ambientales. prebióticas. Sí, en este caso, condiciones ambientales, como cuáles? ¿Las mascotas, por Mascotas, La actividad que hagan se juegan al aire libre. ¿qué tanta interacción tengo con la tierra, con especies vegetales? Muy bien. ¿Alguna otra más? Que también es... La actividad física. La actividad física es fundamental también para la microbiota intestinal. La dieta, la actividad física, nuestra interacción con el medio ambiente. Y ahora pensemos en algo negativo, que podría ser actitudinal, que lo mencionaron en el paper. Antibióticos. Consumo de antibióticos. Los antibióticos de alto espectro, ¿qué generan? Disminución de nuestro organismo. Cuando son de amplio espectro, barren con todo. Como la guerra. No es que vayan directamente, vamos a eliminar solamente la bacteria patógena.
Por algo se llaman de amplio espectro, porque de alguna manera barren con todo tipo de microorganismos. Y por eso es tan peligroso cuando una persona decide autoadministrarse la terapia de antibióticos sin consultar con un médico. Y ahora, toda terapia de antibióticos de amplio espectro debe preceder de una de probióticos. Y es algo que hoy en día a nivel occidental no se realiza. ¿A quién le han dado una terapia de probióticos luego de antibióticos? A nadie. Y eso es complejo porque al administrarte un antibiótico, yo no digo dejen de tomar antibióticos, pero tiene que haber una restitución de la microbiota intestinal. Sobre todo hoy en día que nuestra vida cada vez tiende más a la asepsia, que en este caso a estar en entornos un poco más rurales, por decirlo así. ¿Ya? Cuando digo prebiótico, hablo de una fibra no digerible, altamente fermentable, que funciona como alimento para mis bacterias. Porque estas bacterias toman el prebiótico y generan ácido graso de cadena corta. Cuando hablo de probiótico, estoy hablando de microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas pueden llegar a colonizar mi microbiota y ejercer efectos beneficiosos para la salud. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre el prebiótico y probiótico. Si quieren alguna regla mnemotécnica para aprenderlo de mejor manera, o no es mnemotécnica en realidad, pero más coloquial, el prebiótico es la comida para las bacterias y el probiótico es la bacteria en sí. ¿Se entiende? Ahora, tal como mencionamos, la alimentación va a jugar un rol fundamental, por ejemplo, en la primera infancia, la segunda infancia, incluso en la adolescencia. La adolescencia yo la situaría aquí. Vamos aumentando la concentración de nuestra microbiota y de nuestra diversidad. En la adolescencia aumenta la cantidad de bacterias, también la de especies. Y luego acá, cuando uno llega a ser adulto mayor, disminuye la cantidad y disminuyen también las especies que yo tengo en mi microbiota intestinal. ¿Hay manera de consumir probióticos dentro de la alimentación? Sí. Ya, ¿qué alimentos conocen probióticos? ¿Son algunos frutos rojos? ¿Frutos rojos? Cuidado, El no. kimchi, tiene un antiprobiótico, por lo menos. Frutos rojos podría ser prebiótico. Ah. El kimchi sí, pero es porque es un alimento fermentable. El chamito, como dijo su compañero, también, pero consideramos al chamito la industria alimentaria que toma la bebida láctea, algo de fermentación debe tener, pero es más administración artificial. Varios productos lácteos, Sí, yogures. Por ejemplo, Colún no tiene ningún yogur con probióticos. Y ahí se podría hacer una demanda bien importante, porque para que sea considerado yogur, debe tener alguna especie probiótica asociada a la fermentación. Ahí, fíjense. Y lo peor, hay muchos que dicen, tenemos tal especie, pero no declaran la cantidad. Entonces ahí hay un tema complicado con la industria láctea que nunca ha otorgado el beneficio real de los yogures. El beneficio real del yogur sería que fuera una fuente fiable de probióticos. Son pocos los que declaran la especie y la cantidad. Y hay muchos que solamente le agregan las dos especies que están declaradas en el RCA, que es el Streptococcus y el Lactobacillus. Algunos que son buena onda le agregan algo de Bifidobacterium, pero en realidad no cumplen al menos con mi estándar de un yogur ideal. ¿Qué otro alimento? chucrut casero, Chucrut, muy bien. leche fermentada. La leche fermentada. ¿Qué más? Hay uno que se les está yendo que es bastante común, que tiene cierto grado de popularidad hoy en día, que es una bebida. La kombucha. Ya. ¿Cuál es el problema con la kombucha? Si ustedes buscan estudios con la kombucha, van a aparecer más estudios negativos que positivos. Pero yo les digo, de aquí a 5 años, eso va a cambiar. Porque ocurrió lo mismo con el kéfir. Gente que hoy en día promueve el consumo de kéfir, hace 5 años atrás lo crucificaban. O sea, no hay ningún estudio asociado a los beneficios del kéfir. Pero es un tema de tiempo, con la kombucha ocurre lo mismo. ¿Cuál es el problema con la kombucha? No sé si alguno aquí ha preparado kéfir. Ya, el yogur de pajarito. Es fácil.
O sea, para que se te contamine el kéfir tienes que ser muy descuidado, muy pavo, porque la colonia del kéfir es muy simbiótica, entre ellos se van cuidando, incluso si uno los deja más días de lo adecuado, generan una colonia roja encima para justamente protegerse. Si uno los deja, no sé, 2 semanas, forman también una especie de colonia, pero que va recubierto por el kefirán. El kefirán va a evitar que lleguen otras bacterias, por ejemplo, a colonizar allí. Ahora, ¿qué ocurre con la kombucha? ¿Quién ha preparado kombucha? Es difícil. Yo creo que de dificultad, no sé, el kéfir es fácil, el chucrut dificultad media, la kombucha, para que te quede una buena kombucha. ¿Le gustó la que probó? ¿Qué le faltó? ¿Gas? ¿Le faltó sabor? ¿Le faltó dulzor? O sea, que era rico y todo, pero No era refrescante. El tema es que son demasiadas variables y es más difícil de controlar que el kéfir. Pero la kombucha... Yo creo que si prueba una más artesanal la va a encontrar más fuerte aún. Porque, no sé, por ejemplo, población Hare Krishna las prepara en unos bidones, pero gigantes. Y yo encuentro que les queda bien, pero abusan del azúcar. Porque ese es el tema. Es fácil agregarle azúcar y que te quede dulce, pero no tiene el efecto probiótico. Que para eso va a depender del gas. Si yo quiero una kombucha que tenga una mayor concentración de bacterias, va a depender del gas, porque a mayor gas hay mayor fermentación. Llegamos a la adultez. ¿Qué ocurre aquí? Hay un establecimiento de la microbiota, ya se encuentra estable, y dependiendo de mis acciones, yo voy a provocar de alguna manera que esta microbiota llegue al estado de disbiosis intestinal. Ahora vamos a hablar de lo que su compañera consultaba. ¿Qué me genera, en este caso, llegar a la disbiosis intestinal? Pensemos en todos los casos contrarios a los efectos positivos. En palabras simples, sería un parto vía cesárea, que no haya consumido lactancia materna de forma exclusiva, que no haya consumido fibra en mi niñez. Pensemos que hay muchas fibras que en Chile no se consumen, de la celulosa, chilanos, lignanos, no tenemos alimentos con esos tipos de fibra. Hemos perdido bastante diversidad de alimentos que justamente tienen fibra prebiótica. Por ejemplo, el almidón resistente es una fibra prebiótica fundamental dentro de la dieta de la población mapuche, pero hoy en día no se está consumiendo. Solamente se consiguen el piñón y el plátano verde, el plátano verde de la población centroamericana. En el caso de aquí, el piñón es muy estacional y cada vez hay menos araucarias, cada vez hay menos recolectores de piñón, y justamente debe ser uno de los carbohidratos más idóneos para combatir, por ejemplo, la diabetes mellitus. Porque al ser un carbohidrato bastante alto en fibra, pero no solamente alto en fibra, sino que también en prebióticos, lo que genera es una curva bastante escalonada respecto a la cantidad de energía que entrega a la persona. Si yo tengo en este caso en la ingesta de almidón resistente y tengo 60 gramos de almidón resistente, se administraron y tengo 6 horas para poder utilizar. No es lo mismo que yo consuma un carbohidrato simple y la curva de glicemia se me eleve a la media hora, 30 minutos, porque justamente el carbohidrato simple tiene una mayor absorción y tiene una mayor biodisponibilidad. Y a mi persona diabética va a tener 30 minutos para gastar estos mismos 60 gramos de carbohidratos. En cambio, cuando yo consumo fibra, almidón resistente, la entrega de energía va parcializada. El hecho que vaya parcializada le indica a mi cerebro: oye, no consuma más energía porque estoy recibiendo fuentes energéticas y esta fuente energética está siendo entregada por intervalos de tiempo. No es como lo que ocurre con un carbohidrato simple. Esto extrapolémonos a la masticación, vamos a tener un doble efecto incluso. Y por eso es tan importante consumir fibra. Cuando llegan las personas y dicen: no, me compré esta colación, esta compota de fruta tiene tantas kilocalorías. Pero cómete una manzana o cualquier otra fruta, no sé, una porción de frutillas. No, pero es que esto tiene más calorías o tiene más carbohidratos.
Pero las frutillas tienen gramos de fibra, lo cual te va a ayudar a regularizar la misma energía que estás consumiendo. En cambio, en tu otra colación estás evitando las calorías, pero también estás evitando los nutrientes que te van a ayudar a metabolizar de mejor manera esa energía. Y por eso no es tan simple como quitarle las calorías a todo, porque no funcionó. Los alimentos light o diet que están introducidos en los 90 de forma fuerte y no han tenido el efecto que esperaban en la población. Por el contrario, el problema se sigue aumentando a nivel exponencial. Y a raíz de eso es que hay un aditivo alimentario que provoca graves alteraciones en la microbiota intestinal, y que son los edulcorantes no calóricos. ¿Por qué? Porque si bien los edulcorantes no calóricos son moléculas bastante pequeñas, pero extremadamente dulces, 400, 500, 600 veces más dulces que el azúcar, pero no tienen kilocalorías, son acalóricos. La mayoría, hay otros calóricos, pero tienen un fuerte poder de regulación en el pH intestinal. Entonces, a pesar de que no entregan energía, me van a alterar la microbiota intestinal. No son todos. A la fecha, los más complicados: la sucralosa, la sacarina y el aspartamo. Se salvan la stevia, la tagatosa y la lulosa. Pero yo no le llevo mucha fe a la tagatosa y la lulosa. Creo que los estudios todavía no son tan concluyentes. La stevia vendría siendo la mejor respuesta si alguien quiere utilizar el edulcorante, y en última instancia que compre la hoja de stevia, porque la mayoría de los edulcorantes de stevia vienen mezclados con alguna de esas otras opciones, a menos que compre la stevia más cara del supermercado, y así me aseguro que es 100% stevia. Dígame. Regulan el pH, alteran el pH, generando un pH que no es idóneo para la microbiota intestinal. Ahora, este problema es grave porque, si uno lo piensa, uno de los puntales del tratamiento para las personas diabéticas a nivel de APS era la entrega de sacarina de forma gratuita. Entonces, ¿cómo iba a regular yo a mi población diabética? Por algo estamos con diabetes de 1 a 10, si justamente el APS, donde llega la población más vulnerable, la que requiere más ayuda, la que está más involucrada en su enfermedad con factores socioeconómicos, le están entregando sacarina en vez de consumir azúcar. Saca el azúcar de tu mesa, añade sacarina. Sí, no están consumiendo carbohidratos de forma directa, pero están alterando su microbiota, que justamente la microbiota te ofrece un mecanismo fisiológico para regular de mejor manera la glicemia. ¿Cómo funciona esto? La microbiota intestinal normal genera ácido graso de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, señaliza en tejido adiposo. El tejido adiposo tiene dos receptores bastante interesantes: el GPR41 y el GPR43. ¿Cómo funcionan estos? Bordean el tejido adiposo, funcionan como sensores. Cuando el butirato señaliza en cualquiera de estos dos envían una respuesta al sistema nervioso central y le dicen: oye, tranquilo, la microbiota me está entregando fuentes energéticas, no requiero más energía. No le digas al centro de la saciedad, no le digas al hipotálamo que solicite más energía, porque yo estoy recibiendo de forma escalonada y de buena calidad. Entonces, la persona diabética, cuando le estamos quitando el azúcar, pero no le estamos entregando fibra, y aparte estamos alterando su microbiota intestinal normal, estamos de alguna manera anulando este mecanismo. Sumemos a eso, si la persona vive en un estado de vulnerabilidad social, ¿cómo no va a tener ansiedad alimentaria? Si aparte de todos los problemas que tiene que enfrentar en el día a día, a nivel interno, el mismo cuerpo humano le sigue solicitando comida, energía, y ella no entiende por qué, y muchas veces estas personas se sienten mal, porque creen que ellas tienen el problema y en realidad hay mecanismos fisiológicos involucrados. ¿Cuánto es el requerimiento de fibra por día? 30 gramos.
Algunos dicen 15, otros 20, otros 25, otros 30, depende de la, aparte del requerimiento, pero depende de la asociación. O sea, hay guías alimentarias que recomiendan 800 miligramos de calcio, otros recomiendan 1000, los ingleses recomiendan sobre 1200, 1600. Siempre depende de la población, nunca sean tan cerrados aquí como esto es lo que hay que consumir, porque va a aparecer otra recomendación. O sea, la recomendación de frutas de los ingleses son 8 a 10 porciones. Y aquí estamos recomendando 5 al día. ¿Por qué creen que los ingleses recomiendan 8 a 10 porciones entre frutas y verduras al día? Por la fibra. Con 5 porciones entre frutas y verduras es muy difícil llegar a los 25 gramos de fibra. Piensen que hay frutas completas por porción que no te aportan ni 1 gramo de fibra, ni 2, 0.5. Entonces, si consideras obviamente las frutas que no te aportan tantas fibras, que justamente son las de más fácil acceso o más baratas, es muy difícil que una persona llegue al requerimiento de fibra con la recomendación de 5 al día. Obviamente se entiende que el 5 al día es un tema de promoción, no es una recomendación específica para la población. Pero yo creo que puede generar el efecto contrario a la persona si es que en este caso solamente consume 5 porciones entre fruta y verdura y se sienta feliz. Lo más probable es que tenga mal el concepto de fruta y verdura y vaya a consumir hasta menos. Es muy distinto a lo que sería en Inglaterra, que yo sé que mi meta son 8, y me sentiría mal por no justamente involucrar esas 8 porciones al día. Otro de los aspectos relacionados, ya estamos en la hora, para ir cerrando ya, y ya con la otra presentación cerramos lo de intestino, en realidad más microbiota.